Virtudes cívicas. Realmente es muy necesaria una ética de virtudes cívicas para la ciudadanía. Al igual que se da la virtud en la vida personal, la bondad, la hay también en la vida social o política. En este caso se puede decir que la vida cívica concierne al vigor o salud de la vida en común. Se trata, por tanto, del respeto hacia el otro, hacia los otros, hacia los demás, hacia las creencias también, aunque no las compartamos, divergentes del respeto a las reglas también del juego democrático. La filósofa Victoria Camps nos habla, por ejemplo, de virtudes públicas, lo que equivale a recordar que debe haber una moral mínima compartida de todos, algo que también señala Adela Cortina, esta gran filósofa y pensadora ética también, a pesar del pluralismo de las ideologías y de la relatividad de las creencias. Los derechos humanos se puede decir que han sido proclamados como derechos universales y la obligación de respetarlos y defenderlos nos concierne a todos. Por tanto, hablar de virtudes públicas equivale a hablar de compromiso cívico o de civismo o de actitudes cívicas. Por tanto, en una definición más formal se podría decir que las virtudes cívicas comprenden un conjunto de conductas sin la entidad de los grandes principios o valores morales de la persona, pero que son necesarias para una buena convivencia, manifestadas en las relaciones personales de la vida cotidiana, cuyo cumplimiento convierte al individuo en buen ciudadano. Por ejemplo, el respeto es una virtud cívica importantísima. Como señala, por ejemplo, Xavier Echeverría, respecto a las virtudes que pueden considerarse privadas, se presupone que se orientan más hacia la autorrealización personal, que desde nuestra libertad podemos diseñar de modos diferentes, de modos diversos. Se puede postular también a partir de ahí que el cultivo de las mismas está condicionado a este proyecto de realización personal de cada sujeto. Con todo, la frontera o la división entre virtudes privadas o cívicas no es nítida. Virtudes que podrían parecernos privadas muestran también un aspecto o un lado público, en la medida en que son muy importantes para lograr objetivos cívicos como es el de la paz, por ejemplo, el de la convivencia pacífica. En efecto, podemos señalar que si algunas de estas virtudes nos hacen internamente personas pacíficas, potenciarán también el que trabajemos de modo más eficaz y coherentemente por la paz social. Pensemos en virtudes, por ejemplo, como la serenidad, la paciencia, la constancia, la fortaleza y valentía, la tenacidad, la perseverancia, la compasión y la empatía, etcétera, etcétera. Estas, si se viven de una forma adecuada, en conexión con las virtudes públicas y evitando encerrarse en sí mismo, mejoran claramente el compromiso a favor de la paz social y de la convivencia social. Por eso precisamente deben ser también tenidas en cuenta en la educación para la paz. Por ejemplo, si pensamos en la virtud cívica del respeto o la virtud ética o el valor ético del respeto, hay que decir que un buen ciudadano debe respetar las cosas, las plantas, los animales y también debe respetar a las personas. El respeto por las cosas supone que los objetos se fabrican por las personas, nos ayudan a vivir y son patrimonio de todos los seres humanos. En lo que concierne al respeto por las plantas, estos seres vivos nos alimentan, pueblan la naturaleza y son necesarias también para el mantenimiento de un medio ambiente de calidad. Producen oxígeno, los árboles, etc. En cuanto al respeto por los animales, está claro que la naturaleza física y la humana necesita de ellos y además tienen también sus derechos. Y por último está el respeto por las personas, ya que son sujetos de derechos y reclaman nuestra colaboración y comprensión. En ese aspecto, muy relacionada con la virtud del respeto, está la tolerancia. Es uno de los más importantes preceptos de carácter ético y político, cuya observancia garantiza la convivencia en un régimen democrático, o en cualquier régimen democrático, se podría decir también. Según señala el autor Norberto Bobbio, un gran filósofo político, encarna un método o un conjunto de reglas, la tolerancia, de procedimiento para la constitución del gobierno y para la formación de las decisiones políticas de carácter vinculante, pero también, y por desgracia, esto se olvida frecuentemente, se olvida el valor de la tolerancia como valor positivo de la democracia. Y podemos decir también que, además de la tolerancia, hay que destacar el espíritu laico y la razón crítica. Debemos ser tolerantes con los diferentes, pero también debe haber una tolerancia religiosa, un respeto a las religiones, por supuesto.
aunque la tolerancia también hay que decir que tiene unos límites. Hay situaciones contrarias a los derechos humanos que no podemos tolerar. En este sentido se habla también de tolerancia crítica. En lo referente a la virtud cívica de la libertad, pues hay que decir que la libertad puede entenderse como la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo pertinente y lo inadecuado, responsablemente, y esta responsabilidad implica también conocer lo bueno o malo de nuestras decisiones y proceder de acuerdo con nuestra conciencia. El ciudadano, por tanto, ejerce de ciudadano cumpliendo las leyes en libertad democrática, es decir, obrando con responsabilidad en los ámbitos familiar, profesional y social. En definitiva, la sociedad democrática se puede afirmar que ofrece posibilidades para que eso pueda ser una realidad auténtica a través de la formación familiar, escolar o educativa y también profesional. En el ámbito democrático debemos ejercer también nuestra libertad a través de la participación ciudadana. Elegir, por tanto, es un proceso de libertad democrática y se necesita tener claros los criterios de valoración, es decir, estar formado, informado y actuar también con libertad. La virtud de la libertad, además, nos hace movernos en el ámbito de la democracia. La ausencia de libertad, la coacción y el poder ejercido sin participación ciudadana nos llevaría a un régimen político denostado y contrario a los derechos humanos, la dictadura. Por tanto, se puede decir que la democracia se debe perfeccionar, sin embargo, la dictadura no admite perfección, pues la crítica no tiene cabida en ella. Como indica Victoria Camps, los valores básicos, los derechos humanos, los principios fundamentales son flexibles e interpretables de formas diversas según las situaciones. Enseñar ética, por tanto, ha de consistir tanto en transmitir ese corpus de valores abstractos como también en hacer ver el papel que la libertad y la autonomía de la persona deben tener en la opción por unas prácticas concretas. Sin ética, ya lo dijo Hobbes, este gran pensador Thomas Hobbes, británico, el hombre es un lobo para el hombre y la sociedad es una guerra permanente. En consecuencia, es necesario el acuerdo sobre unos principios no difíciles de consensuar porque ya nos resultan obvios y claros, y no hay ética y no hay igualdad si no hay libertad, si no hay paz, si no hay tolerancia, si no hay respeto mutuo, etc. Y la igualdad también es un valor ético fundamental. En cuanto a la virtud cívica de la justicia, pues hay que señalar que es una de las 4 virtudes cardinales que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. En este sentido, también hay que poner de manifiesto que, según Platón, en cuanto al individuo se refiere, la justicia expresa el adecuado equilibrio y armonía entre las facultades del alma, quedando subordinadas a la razón, la voluntad y la sensibilidad, estas cualidades del alma. En cuanto al ser social, la justicia procura integrar en un orden estable, armónico e igualitario las relaciones interhumanas con el fin de obtener el bien común o de acercarnos al bien común, podríamos decir. Por otra parte, como personas individuales que somos, estimar lo que es justo y realizar acciones justas se debe considerar, al menos bajo la perspectiva de 3 aspectos: el bien de las otras personas, es decir, sus posibilidades reales, sus necesidades también, su grado de felicidad y la reflexión que implica nuestro comportamiento, en cuanto que es un comportamiento comprometido de prepararnos para conocer libre y responsablemente y comprender mejor el ejercicio de los valores morales y también de las circunstancias, en qué condiciones y con qué recursos se da la situación o el comportamiento, etcétera, etcétera. Además, está claro también que el desarrollo del valor de la justicia como virtud cívica, pues se produce cuando damos apoyo personal o posibilitamos el acceso a recursos que necesitan nuestros semejantes para desarrollarse plenamente, cuando el logro de nuestras metas está condicionado a no dañar las potencialidades individuales, también facilitar la expresión individual y apoyar a la democracia, también, por supuesto, valorar y respetar la justicia de la autoridad social, aun en contra de nuestros intereses personales, y además participar e influir para que la justicia esté presente en las decisiones que afectan a las demás personas a nivel político, por ejemplo. Además, también se debe evitar cualquier tipo de discriminación, favoreciendo la integración de todos los miembros de la sociedad. Por otra parte, también hay que ejercer o ejercitar
siempre la equidad, distinguiendo y procurando tomar decisiones justas para todos según sus condiciones y circunstancias. El profesor norteamericano Michael Sandel defiende, por ejemplo, una política basada en la justicia, el reparto de bienes, que debe estar unido a la virtud cívica y el bien común, frente al utilitarismo, el bien para el mayor número de personas posibles, o el liberalismo, la defensa de los derechos. Según explica Sandel, este profesor, en las políticas modernas falta participación activa del ciudadano. Su teoría anima a responsabilizarse individualmente para modelar de alguna manera el destino colectivo. Para este autor, para Sandel, el ciudadano debe recuperar el protagonismo y decidir, tras décadas de una fe desmesurada en los mercados, cómo ser capaces de repartir justicia, de que haya justicia social. En definitiva, la virtud cívica de la justicia debe orientar a nuestros políticos en su acción y la ciudadanía no dejarse envolver por la dinámica de los mercados, que es injusta. En cuanto a la virtud cívica de la solidaridad, hay que señalar que la solidaridad como virtud, como algo bueno, es la determinación firme y perseverante de comprometerse por el bien de todos, por el bien común. Estamos, por tanto, ante un hábito o una cualidad también, al mismo tiempo, ante una decisión estable de colaborar con las demás personas, con todas, ya que realmente hay vinculación con ellas, aunque cada uno se siente unido más a unas que a otras. Por otra parte, también hay que decir que la solidaridad es una virtud social que nos mueve a estrechar las relaciones sociales en el plano de la reciprocidad. Es el altruismo compartido, de alguna forma, que nace del sentimiento de pertenecer a grupos con igualdad de origen, destino, aspiraciones comunes y demás aspectos que fundamentan su identidad, o simplemente por el hecho de pertenecer a la especie humana. Ese sería ya un motivo fundamental también. Además, hay que decir que la solidaridad implica interdependencia y ayuda mutua entre los miembros de un mismo grupo o entre grupos diversos o heterogéneos, por razones históricas, sociales, políticas o culturales. También la solidaridad debe procurar una vida social más justa e igualitaria, que evite el conflicto entre las clases sociales, la desproporcionada repartición, por ejemplo, de la riqueza, el hambre, la ignorancia y demás situaciones que son indeseables o indeseadas. Sería muy larga, por otra parte, la enumeración de acciones solidarias del Estado que puede realizar el propio Estado. Pero también es verdad que no debemos olvidar que la solidaridad es esencialmente recíproca y, por tanto, en todos estos asuntos queda implícita a su vez la respuesta y la participación que moralmente estamos obligados a dar. Podemos pensar, por ejemplo, en las ONG que buscan también la solidaridad y que aspiran pues a una serie de derechos, a conseguir unos derechos que realmente ya están conseguidos, pero que se plasmen en la realidad. Por otra parte está la virtud cívica de la empatía. La empatía es una virtud cívica esencial, importante, relacionada con la solidaridad y el altruismo. Consiste en una destreza básica de la comunicación interpersonal que nos permite un entendimiento sólido entre dos personas. La empatía, por tanto, es fundamental para comprender en profundidad el mensaje de la otra persona y así establecer un diálogo constructivo. Esta habilidad de inferir los pensamientos y sentimientos de otros genera sentimientos de simpatía, también de comprensión e incluso de ternura. La empatía, por tanto, no es otra cosa que la habilidad para ser conscientes de poder reconocer, comprender y apreciar los sentimientos, las emociones y los pensamientos de los demás. Mahatma Gandhi, por ejemplo, afirmaba que las 3/4 partes de las miserias y malos entendidos en el mundo terminarían si las personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y entendieran su punto de vista. Él puso en práctica este principio con sus técnicas no violentas en su actuar para la liberación colonial de su país, la India. La solidaridad es además una virtud altruista. En oposición al egoísmo, es la virtud que nos lleva a sentir una honda complacencia en proporcionar el bien a los demás, aun a costa de sacrificar el bienestar propio. El término fue creado por el pensador Augusto Comte, este pensador francés, creador del positivismo filosófico,
con el fin de integrarlo como valor supremo de su moral positivista, que sintetizó en la fórmula vivir para el prójimo. El altruismo, además, es el producto del amor al prójimo, unido simultáneamente a la abnegación del yo individual. Es el amor desinteresado que puede desprenderse del egoísmo, de la envidia, del placer por la desgracia ajena, y además el altruismo no debe subestimar tampoco el valor propio de nuestra individualidad, al extremo de olvidar su importancia y abstraerla de su dimensión real de la sociedad. Somos individuos y como tales debemos afirmarnos en el ámbito de las relaciones interpersonales. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que quiera puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.